¿Cómo reparar una placa main de un televisor cuando la falla está en la fuente? Hola amigos suscriptores aficionados y técnicos. Acá tengo otro caso muy interesante. Es el de una monoplaca que es una placa única incorporando la main o principal más la fuente. A esta placa le cayó agua y le dañó varios componentes de la sección de la fuente. El agua le cayó acá a estas resistencias R912 y R906. Si vemos el diagrama vemos que son unas resistencias de 0.22 ohmios que van en serie con este FET de potencia. Este MOSFET de potencia es el que energiza el transformador principal que le da corriente a los 12 voltios principales y los 205 voltios para la retroiluminación y todo el resto del televisor. Vemos que acá donde cayó el agua hubo una chispa y un arco eléctrico en el circuito impreso. Tenemos que raspar ese arco y la carbonización porque está conductivo de aquí a acá. Eso haría que se queme cualquier otro componente que intentemos instalar ahí y no arranque la oscilación y no se generen los voltajes. Este es el transistor MOSFET de potencia. Él se puso en corto y quemó estas dos resistencias de 0.2 ohmios. Al ponerse en corto se dañó el oscilador que es este chip y pudo haberse dañado también el transformador. Por eso vamos a hacer una prueba con un medidor de inductancia. Como se observa, conectando el medidor de inductancia en el primario del transformador se observa que tiene 310 microhenrios, o sea que está bueno el transformador. En cualquier monoplaca lo primero que hay que revisar es que lleguen los 220 voltios acá, luego que pasen al puente rectificador. Luego que haya 300 voltios acá y de ahí pasen a este circuito que es un transformador oscilando con este transistor produciendo la oscilación a través de este chip llamado driver. Vamos a conectar 220 voltios alternos acá al enchufe y vemos los 300 voltios de corriente continua en estos condensadores. Están correctos, pero luego tomamos como tierra cualquiera de estos puntos en los chasis de los conectores HDMI y USB y buscamos la salida de DC que son estos condensadores marcados 25 voltios. Ahí deberían haber 12 y estos condensadores que son de 350 voltios máximo filtran los 205 voltios para la retroiluminación, y debería haber poco más de 100 voltios para los LED y está muerto. 0 voltios y los de los LEDs también están en cero. Muy importante descargar el condensador de los 300 voltios con este tester que tiene una resistencia de 10k ohmios en paralelo que lo tengo acá en esta zona le soldé un cable directo con una resistencia 10k. El siguiente paso vamos a medir la resistencia del MOSFET entre los diferentes pines y vemos que entre gate y source hay un corto. Está en cortocircuito este MOSFET de potencia. Vamos a cortar acá para verificar que sea el propio transistor el que está dañado y no el impreso o la placa. Ahí cortamos este pin y vemos que es el transistor está en corto entre source y gate.
Entonces en este caso queda una última alternativa que es instalar este módulo en estos 4.1, 2, 3 y 4 que sustituye toda esta circuitería de la placa. Algo bueno de esta adaptación es que una vez que uno conecta el módulo a los 12V y lo ajustan no solamente acaba a haber 12. No solamente aquí sino que a través del transformador se generan los otros voltajes, en este caso el del backlight. Que es este de 105 según el diagrama, pero a mí me miden 160 a 212, aunque también es válido porque depende del ajuste en el menú del backlight. Entonces ya teniendo los dos voltajes, los 12 y los 200 del backlight, ya debería funcionar la pantalla. ¿Cómo conectamos el módulo? Bueno, aislando el transformador principal que es este, del transistor de potencia. Simplemente sacándolo. Acá lo saqué y conectando el cable amarillo y el azul hacia la zona fría que son los 12 voltios del transformador es este. Entonces él va a hacer el trabajo del transistor quemado y del oscilador dañado que es el integrado este de acá y sustituye todos. Estos componentes, la resistencia que se quemaron y los condensadores que se recalentaron se sustituye y así debería funcionar. Luego que se conecta faltaría pegarlo al chasis para que se disipe el calor. Acá marqué un punto para taladrar y lo vamos a atornillar ahí y así se mantiene fresco ya que tiende a calentarse. Ya hice el agujero y vamos a proceder a atornillarlo. Finalmente, ya está atornillado y reforzado con silicona. Así no se mueve la placa, queda firme y quedaría listo. Ahí vemos los 12 voltios acá y los 212 voltios. Finalmente ahí ya está instalado el módulo. Las piezas añadas se sacaron y vamos a ver cómo se ve la imagen. Quedaron perfectos. La imagen y el sonido. Si te gustó el video no te olvides darle me gusta, compartir y suscribirte ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TVs. Gracias.